En los próximos vídeos vamos a intentar explicaros cómo realizar el encuentro entre vertientes. Vamos a empezar en primer lugar por dibujar encuentros de vertientes con misma porcentaje de pendiente. Para realizar un encuentro entre vertientes, lo primero que necesitamos es el plano del arquitecto con las pendientes de las diferentes aguas, y nosotros, a partir de una vista en planta, vamos a realizar o vamos a encontrar la forma del tejado. Hasta ahora hemos visto siempre vertientes solo de dos pendientes, o tejados de dos pendientes, y la línea de encuentro entre estas dos vertientes, que era esta línea amarilla, representaba la cumbrera. Entonces, cuando teníamos tejados a dos aguas, la línea de encuentro era la cumbrera y ese era el encuentro entre vertientes. Si me pongo en 2D, cuando hemos dibujado antes las pendientes en los otros capítulos, primero dibujábamos la línea en planta, que era nuestra línea horizontal a nivel 0, y luego, según el porcentaje de pendiente, hacíamos la línea de lata. En este caso tenemos dos vertientes con la misma pendiente. Si la pendiente es la misma, el encuentro entre vertientes es aquí o el nudo de caballete o la cumbrera, y al ser la misma, el eje se encuentra a la misma distancia de las dos líneas de alero. La distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Luego podemos tener un tejado a dos aguas, pero con dos pendientes diferentes. Si la pendiente es diferente, la forma de dibujar es la misma. Primero línea en planta y luego, pues según el porcentaje, subimos de una altura u otra. En la intersección de los dos aguas o vertientes tendré el nudo de caballete o la cumbrera. En este caso, al ser el porcentaje diferente, el encuentro será, el eje estará desplazado. Es decir, que esta distancia no va a ser la misma. A partir de ahora vamos a ver un poco unos tejados más complicados o más completos. Entonces vamos a estudiar formas de este tipo. En este caso, el encuentro entre estas dos vertientes es un ángulo saliente. Tendremos la línea verde, que representa nuestra lima tesa. Si voy girando todos los ángulos salientes, tengo lima tesas, y en el ángulo entrante me encuentro con una lima olla. El encuentro entre estas dos vertientes nos da la lima olla, y en la parte superior podemos ver que tendremos siempre la línea de cumbrera. Los puntos rojos simbolizan los nudos de caballete. Estos nudos de caballete veremos un poco más tarde a qué nos sirven. Estos nudos de caballete siempre los dibujaremos en la intersección de dos encuentros entre vertientes, es decir, entre la lima olla o las dos limatesas, siempre tendremos un nudo de caballete. Vamos a ir ahora a mi dibujo y vamos a realizar los diferentes ejercicios. Cuando la pendiente en todas las vertientes es la misma, la forma del tejado la logramos haciendo la bisectriz de dos líneas de alero. Es decir, que para lograr la forma de este tejado haré en la intersección de dos líneas de alero, haré la bisectriz para saber la dirección de mi línea o encuentro entre vertientes. La dirección. Vamos a hacer entonces las líneas o las flechas azules nos dicen
el sentido de la caída del agua y la línea roja será siempre nuestra línea de alero. Acordaros, la línea de alero es siempre nuestro nivel 0. Como recordatorio, vamos a ver cómo se hace una bisectriz. Dibujo 2 líneas a escuadra y ahora cojo el compás, cojo una apertura de compás cualquiera y hago 2 círculos. Un primer círculo me da un primer punto B aquí y un punto A aquí. Y a partir de estos 2 puntos voy a realizar otros 2 círculos. En la intersección de estos 2 círculos y la salida me da la bisectriz. Así es como se dibuja una bisectriz. Esto mismo lo voy a aplicar ahora a este dibujo. Empiezo a hacer bisectrices. Una, siempre con la misma apertura de compás. 1, las líneas, veis que siempre empiezo por la intersección de 2 líneas de alero. En este caso la 1 con la 4. Esto es muy importante. Y voy dibujando las diferentes bisectrices. Por ahora vamos a dibujar en la vista en planta y más tarde veremos cómo realizar los alzados y cómo encontrar el volumen y la forma de estos tejados. Termino con la última bisectriz. Y una vez que hemos dibujado todas las bisectrices, si voy buscando la dirección, tengo una primera dirección del ángulo saliente este aquí, es decir que aquí tengo una limatesa que va a venir, la primera línea que va a encontrarse en su camino es esta limatesa. Entonces quiere decir que ahí es el primer encuentro entre vertientes, se realiza ahí. Y voy buscando a línea de alero que están al otro lado. Si voy mirando esta línea, se termina, la primera que encuentra es esta, entonces aquí tengo otro encuentro entre vertientes. Y una vez que he dibujado esto, ¿qué es lo que puedo observar? Directamente uniría estas dos, pero para unir estas dos la lógica es la vertiente 1 y 4 están en paralelo entre ellas, pendiente en las dos vertientes es la misma, automáticamente esta línea se va a encontrar a eje de estas dos y si veis pasan automáticamente por la intersección de las dos limatesas. Vamos a comprobar eso. Si está en medio, voy a hacer la mediana y vemos que pasa en el centro. Esto es como quedaría el dibujo. En 3D, este dibujo sería este de aquí. Tengo el peto, vertiente, peto o faldón, vertiente, faldón. Si me pongo en una vista desde arriba, vemos que lo que hemos dibujado es igual que esta forma. Luego, como he dicho, veremos más tarde cómo realizar el volumen y los alzados. Voy a seguir dibujando otras formas. En esta no había vuelo. Ahora vamos a ver el mismo dibujo pero con vuelo. Esto representa los muros de la casa y esto sería las líneas de alero. A veces el vuelo no es el mismo por todos los lados. Eso no quiere decir que las líneas de intersección, las líneas de encuentro tienen que pasar por
el encuentro entre los muros. Cuando se dibujan encuentros entre vertientes, siempre se dibujan respecto a la línea de alero. Entonces, las bisectrices las voy a realizar siempre a partir de las líneas de alero. Vamos a empezar a realizarlas. Y como antes, en la intersección de dos líneas de alero, empiezo a dibujar círculos. Dibujo una primera bisectriz y eso lo haría en los cuatro lados. Yo tengo ya dibujadas unas bisectrices anteriormente y las voy a ir cogiendo. Una aquí. Otra aquí. Entonces tengo estas dos que se encuentran en este punto. Tengo una primera encuentro entre vertientes aquí y luego estas dos igual. Podéis ver que al ser el vuelo diferente, la línea de limatesa no pasa por la esquina del muro, eso es normal. Y ahora, para terminar, tenemos la línea de alero 1 y 3 que son paralelas. Entonces tendré la línea de cumbrera aquí, automáticamente aquí. Queda dibujado este encuentro entre vertientes. Sigo con el siguiente dibujo. En este dibujo tenemos tres direcciones de caída de agua y luego tengo un muro piñón. En este muro piñón quiere decir que tengo una pared recta. Dibujaré las bisectrices solo entre el encuentro de la línea del alero 1 y 4. Y 4 y 3. En estas dos no, porque el muro sube. Empiezo a realizarlo. Dibujo la intersección a la bisectriz y hago lo mismo en la 2 de abajo. Dibujo la bisectriz y como antes, esta bisectriz, la primera línea que va a buscar es esta que viene de aquí. Quiere decir que estas dos se encuentran aquí y no pueden continuar. Es importante saber que una línea de encuentro, cuando viene a buscar otra, no puede continuar. Es el punto donde se paran. Y encima las dos nos darán en la intersección. Este punto será el nudo de caballete de este tejado. Y como antes, una vez que está cerrado o que la línea de alero 4 está unida por todos sus lados, ¿qué es lo que tengo? Tengo la línea de alero 1 y 3. Estas dos líneas de alero son paralelas entre sí. Quiere decir que tendré una cumbrera en el medio de las dos, porque la pendiente es la misma. Vamos a comprobar eso. Realizo una mediana entre las dos y vemos que pasa por el punto de encuentro. Tengo mi cumbrera aquí. Borro todas las líneas y vamos a ver la forma en 3D. Esto es el hastial, la vertiente y el faldón. Esto sería la forma que acabamos de dibujar. Vertiente, vertiente, faldón. Y el
hastial o el muro piñón de este lado. Vamos a realizar el último, aunque el último, la forma es esta de aquí, y vemos las caídas del agua que están por todas las líneas de alero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar todas las intersecciones entre sí, entre líneas de alero. Voy a dibujar una primera, una y dos, tengo una primera línea aquí, cojo una bisectriz que he dibujado anteriormente y la coloco. Y en vez de ir dibujando bisectrices por todos lados, tengo ya dibujadas aquí y voy a ir cogiéndolas. Si no, el dibujo va a ser un poco jaleo. Voy poniendo en todas las intersecciones de líneas de alero una bisectriz. Y ahora vamos a ir determinando la forma. En este lado ya hemos cerrado con dos limatesas. Siempre lo mismo. 1 y 3 entre sí son paralelas. La pendiente es la misma. Entonces tiene que salir la cumbrera de la mitad de esta distancia. Realizo la mediana de estas dos y vemos que sale automáticamente de aquí. Cojo mi cumbrera, la coloco y la primera línea que viene a encontrarse es con esta limatesa. Entonces quiere decir que esta cumbrera se para aquí. Este tejado y este están ya terminados. Esto lo vemos un poquito más tarde. Empiezo por este lado. Si dibujo por este lado, tenemos esta línea limatesa y esta que se encuentran en este punto. Eso quiere decir que las dos se unen en este punto. Entonces las recorto. Una vez que la vertiente 5 está terminada, paso a la 6 y a la 4. Siempre lo mismo, las dos paralelas, y a eje tendré una cumbrera. Esta cumbrera va a venir hasta la limaolla que está aquí. Quiere decir que la limaolla, su punto de encuentro, está aquí. Entonces tenemos la vertiente 5, 6, 2 y 3 que están terminadas. Me falta la 1 y la 4. Automáticamente dibujaría aquí una línea. Pero para saber la lógica de cómo buscar las líneas de encuentro o las encuentro entre vertientes, si yo tengo una canica o una pelota, si suelto esta pelota va a ir hacia la línea de alero 6 y hacia la línea de alero 4. Entonces lo que haré es unirlas entre sí. Todo encuentro entre vertientes tiene un inicio en el encuentro a nivel 0 de las líneas de alero. Entonces cojo la 1 y la prolongo. El punto de encuentro es este. Al ser la pendiente la misma por todos los lados, lo que voy a hacer es dibujar una bisectriz aquí, a partir de este punto. Dibujo la línea y podemos ver que pasa por este punto y viene a encontrar el nudo de caballete en este. Esta limatesa es pequeña, pero en realidad su punto de inicio es este punto. Nosotros en el tejado solo vemos esta parte. Entonces acordaros, todo encuentro entre vertientes tiene un inicio en el encuentro de dos líneas de alero. Esta, aunque tenga el inicio aquí, solo se ve esta parte.
Vamos a verlo en la 3D. Es el dibujo que tenemos aquí. La animatesa es este trocito. Vamos a verificar aquí si es lo mismo que acabamos de decir. Hemos dicho que el inicio de esta animatesa era el encuentro entre esta y esta vertiente. Comprobamos. Y si hago la bisectriz, pues la tenemos aquí. Está bien dibujada. Y esto es por ahora los encuentros entre vertientes a pendientes iguales. En los siguientes vídeos veremos cómo realizar encuentro entre vertientes a pendientes diferentes.